Bien, vamos a hablar obviamente de la interfaz y un poco jugar a ampliar esta metáfora de la ecología y a experimentar algunos de los conceptos que nos pueden servir para entender ya no el libro, sino las nuevas interfaces o las cosas que están pasando, ¿no? Digamos que por un lado hay dos ideas de la interfaz. Una podría ser la relación entre el sujeto y el objeto tecnológico, el dispositivo, es la que se llama interfaz usuario, la que estudian los expertos de usabilidad, la interfaz que yo trabajé bastante en el libro Hacer Clic del año 2004, la interfaz, digamos, de los expertos como Nielsen, la interacción persona-ordenador o Human-Computer Interaction, ¿no? Donde nosotros, sujetos, intercambiamos acciones e informaciones con un objeto. En este caso, un iPhone tiene una interfaz, sí, creo que la tiene, pero también la tiene una cuchara, una botella, un vaso, una silla, un cuchillo, un tenedor, tiene una interfaz. El sujeto un poco dialoga, diríamos, entre comillas, con el objeto, intercambia información y acciones. La otra posibilidad es considerar la interfaz como un dispositivo que une dos tecnologías. Ya no sujeto-objeto, sino objeto-objeto. Si yo agarro un iPhone y lo abro, ¿qué voy a encontrar dentro? Una serie de tecnologías que dialogan entre sí. Voy a encontrar una pantalla táctil, un chip, un acelerómetro, sensores de movimiento, micrófono, mini parlantes, entradas, salidas. Y seguramente si abro el micrófono, si un pequeño micrófono lo abro, voy a encontrar otros componentes. Podríamos decir que también esta perspectiva es una interfaz todo el objeto tecnológico. Si yo abro este proyector, es una interfaz, porque tiene un montón de objetos tecnológicos que dialogan entre sí y se combinan para tener este resultado. Podríamos ir un paso más allá y un poco estas dos visiones, sujeto-objeto o objeto-objeto, podríamos disolverlas. Si acá estuviera Bruno Latour, diría, no hay sujeto-objeto, somos todos actores. En la famosa teoría del actor red, Latour tiende a disolver la diferencia entre el sujeto, el orgánico y el objeto tecnológico. Para él somos todos actores. Eso lo toma la semiótica, el concepto de actante de Gaiman. Somos todos actores de una red. Un actor puede ser la botella, el fabricante de la botella, el que va a usar la botella, el fabricante del plástico, la fábrica de botellas, la ley que regula la fabricación de botellas. Son todos actores de una red. O sea que acá había un campo, un diálogo teórico interesantísimo con la teoría de Bruno Latour. Él no habla prácticamente de interfaz, pero yo creo que el concepto podría decir. Volviendo a lo nuestro, sin dar este paso o ulterior paso, podríamos decir que hay una idea interna de interfaz como conjunto tecnológico y después está la interfaz, diríamos, externa, donde el sujeto dialoga, intercambia información y acciones con el objeto. ¿Los medios tienen una interfaz? Sí, ya lo anticipé antes. El libro tiene una interfaz y sí que tiene una interfaz, lo acabamos de ver en el vídeo. El teléfono tiene una interfaz y sí que un teléfono tiene una interfaz. Estuve a punto de cambiar el libro y poner un vídeo del año 40 más o menos, donde se le explicaba a la gente cómo funcionaba un disco de un teléfono. Porque hasta esa época no había disco. Había que llamar, había que darle 2 o 3 golpes a la manija y hablar con la operadora. Cuando introdujeron el disco había que explicárselo a la gente. Y había hecho un vídeo en blanco y negro buenísimo, nos trae una señora ahí explicando que había que meter el dedito y girarlo. También ahí hay una interfaz. Todos los medios tienen una interfaz. La televisión tiene una interfaz que está construida por el comando a distancia, la antena, toda una serie de esa burbuja, diríamos, cuando nos ponemos frente a la tele, toda esa burbuja donde hay dispositivos, hay programas cognitivos que nosotros aplicamos para entenderlo, sabemos cómo andan los puntos de comando, etcétera, etcétera. Todo eso sería parte de la interfaz. La radio seguramente tiene una interfaz, tiene controles de volumen, controles de frecuencia, podemos memorizar estaciones, etcétera, 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 ¿no? Y todo esto contribuye a la construcción del significado, del sentido del texto. Repito, no es lo mismo leer una novela en un libro que leerla en un iPad, de la misma manera que no es lo mismo ver una película en un cine que verla en televisión. Entonces, digamos, la interfaz incide en el proceso de construcción de significado. Y no digamos si ya el producto está fragmentado. No es lo mismo leer una novela en episodios semanales o mensuales que leerla toda junta en un libro. No es lo mismo ver la serie Perdido, una temporada, en una tarde, que verla como se fue emitiendo en su momento, semana por semana y después 6 meses de abstinencia, a ver cómo seguía. Las interfaces evolucionan, volvamos a la ecología de los medios, y sí que evolucionan las interfaces, se hibridan, se contaminan, se fagocitan entre sí. Podríamos hablar de coevolución. Coevolución es un concepto de
teoría evolucionista de la biología. Las especies coevolucionan. Hay, por ejemplo, especies de insectos que coevolucionan con las flores. Hay un cambio evolutivo en las flores, a lo mejor se alarga la flor, el tubo de la flor, y claro, a los insectos eso no entran más ahí a picotear. Y hay una mutación genética en un insecto con el pico más largo y dice sí, sobrevive, se adapta porque las flores son más largas. Hay ejemplos de coevolución entre presas y depredadores. Hay ejemplos de coevolución entre parásitos y el organismo que contiene el parásito. Esto lo podríamos llevar al mundo de los medios, hay cosas muy interesantes. Por un lado podemos hablar de coevolución de interfaces, las interfaces dialogan entre sí. Cuando ahí en el señor que presenta Book dice basta un simple movimiento para pasar de una página a otra. Ese simple movimiento lo tenemos en el iPad y en todas las interfaces táctiles. Hay que ver si de acá a 10 años o a 20 todavía las pantallas táctiles van a tener ese gesto. Ese gesto está pensado para nosotros que venimos de la cultura del libro, para vendernos una cosa parecida al libro. A lo mejor nuestros nietos se van a reír, van a decir, el abuelo que idiota para pasar páginas hacía ese gesto, porque era tan tonto que no entendía que había que simplemente dar un golpecito a la pantalla, ¿no? Lo mismo, imagínense todo el movimiento del carro, de la máquina de escribir, cuando las teclas tienen forma de L, para reproducir el movimiento del carro, ¿no? En fin, hay todo un diálogo de interfaces, ¿eh? Una cosa que aparece en una interfaz de un videojuego puede aparecer en una web, o viceversa. Y van coevolucionando, ¿no? Sobre todo acá tenemos la interfase de lectura más que de escritura, ¿no? Y todo un diálogo permanente y un intercambio de elementos de constitución de la interfaz. Y por otro lado tenemos la coevolución nuestra como sujeto con las interfaces. Y acá habría como un largo debate. Antes, una interfaz de escritura o lectura duraba milenios. La tablilla de arcilla de la Mesopotamia asiática duraron milenios. El papiro nació en el 1500, 2000 a.C. y se usó 2 milenios. La transición de las tablillas al papiro duraba siglos. Y el modelo del libro, el book, nació hace 2000 años. Obviamente eran libros manuscritos, pero esto de desplegar el papel, el pergamino, no había papel en esa época, coserlo, tiene ya 2000 años. Gutenberg en eso no es que innovó mucho, porque se reprodujo un modelo que ya existía. La revolución fue reproducirlo mecánicamente. Pero bueno, pasaban siglos en esta coevolución entre sujetos e interfaces de lectura o escritura. Ahora, hace 20 años las interfaces eran todavía MS2, alfanuméricas, pantalla negra con números. Después vino la interfaz gráfica, gracias al Macintosh, el Windows, y ya tenemos interfaces 3D, y ya tenemos interfaces táctiles. El mouse lo popularizó Steve Jobs en el 84 con el Mac y lo mató con el iPad. La vida útil del mouse como objeto de interacción, como parte de la interfaz. Y vemos que en una generación se ha acelerado la coevolución con las interfaces, en este caso de escritura, de lectura. Y bueno, mucha gente se pregunta si ese ritmo es demasiado rápido. Yo creo que estamos sobreviviendo bastante bien dentro de todo eso. Hay gente que es muy apocalíptica, tipo Nicolás Carr, que dice que nos estamos volviendo tontos por toda esta... No tanto por las interfaces, aunque tiene algo que ver, ¿no? Por esta fragmentación de la información y este consumo que hacemos, y obviamente se hace siempre en una interfaz diferente, ¿no? Bien, piensa cómo hemos coevolucionado con las interfaces de la web. Si ustedes ven una página web del año 95, eran grises, tenían 2 o 3 enlaces, no había fotos prácticamente. Ahora ustedes abren clarín.com, elpaís.com y hay 200 enlaces en una página. Imagínense alta del 95, encendía la computadora y se le aparecía una página tipo Clarín o elpaís.com. Se moría, no entendía nada. ¿Qué son esos millones de datos ahí? Que a nosotros nos parece lo más natural del mundo. Y hemos coevolucionado con la interfaz web, y muy rápidamente. Nosotros hemos evolucionado con la interfaz ha evolucionado también en función de nuestras competencias y ha contribuido a crear las competencias. Podemos decir que las interfaces nunca desaparecen. Esto es todo un debate que tiene mucho que ver también con el fin de los medios masivos y el comienzo del debate sobre los medios, temas que siempre charlamos con Mario Cablón y José Luis Fernández, ¿no? Hubo grandes debates hace 3 años en la mesa redonda que hicimos sobre este tema, ¿no? Yo creo que a veces el soporte tecnológico puede desaparecer. Por ejemplo, el telégrafo. El telégrafo desapareció, ese objeto de bronce que había que picotear para mandar mensajes. Pero parte de esa interfaz sobrevivió. La escritura telegráfica, ¿dónde sobrevivió? ¿Dónde escribimos telegráficamente? Twitter. ¿Y antes de Twitter? Telegram. SMS. O sea, parte de la interfaz desapareció, pero otra parte, la gramática en ese caso, sobrevivió.
interfase, digamos, esto tiene mucho que ver con una frase de McLuhan que decía: el contenido de un nuevo medio siempre es un viejo medio. El contenido de un nuevo medio siempre es un viejo medio. El primer cine era un teatro filmado. Tenía una cámara fija como esta acá y entraban y salían los actores. No había montaje, no había Griffith, no había Einstein. En la época de Lumière. Después llegó eso. La primera radio era música en vivo, o sea, un espectáculo que ya existía, o leer diarios. La primera televisión, ¿han visto la película de George Clooney, Buenas noches, buena suerte? Con este periodista televisivo. Tenía sombrero, fumaba, una cámara fija y leía frente a la cámara. Eso no es televisión, eso es una radio filmada. Todavía no había un lenguaje televisivo. Y la web pasó lo mismo. La web de la 1.0 de las 90 se llenó con los contenidos que ya había. La prensa agarró el mismo artículo, lo puso online, lo dejaba ahí todo el día a refrescarse. Las empresas agarraban un folleto, hacían un PDF y lo colgaban. El contenido de un nuevo medio era un viejo medio. Ven que estas ideas macrojanianas vienen también acá, ¿no? Y sirven para un poco entender lo que pasa. Hay elementos de la interfaz web que provienen del texto en columnas. Lo tenemos en la web, lo tenemos en los códices medievales, los papiros se escribían en columnas y en las tablillas de arcilla se escribían en columnas. Las primeras listas aparecieron en las tablillas de arcilla. Y el incipit, esto de escribir la primera frase de un libro, que una práctica ya se abandonó casi, pero sobrevivió hasta hace un siglo por lo menos, venía de los papiros. Para no desarrollar el papiro y ver de qué iba, bastaba poner afuera el papiro la primera frase. Y esa parte de la interfaz sobrevivió, por ejemplo, en los libros impresos, manuscritos. Bien, yo creo que el concepto de interfaz es muy importante, porque puede ser el concepto que nos permita articular, por un lado, una semiótica de la interfaz con la ecología de los medios. Si tenemos en cuenta que esta ecología de los medios no ha desarrollado un corpus teórico sólido, no hay una metodología sólida, yo creo que esto puede ser una puerta de salida para empezar a trabajar un poco más seriamente en esto de la ecología de los medios. Pensemos en una semiótica aplicada, una semiótica específica de la interfase, cómo las interfaces participan en el proceso de construcción de significado de los textos y, ¿por qué no pensar que interfaz podría ser la unidad mínima de análisis, de una ecología de los medios? Así como el signo fue en su momento el concepto clave, el concepto de texto, el concepto de discurso, el concepto de sistema en los 50, ¿por qué no pensar que la interfaz podría ser un concepto clave en los próximos 10, 20 años de investigación y ponerlo al centro de una serie de reflexiones que incluso van mucho más allá de los medios,